Buenas tardes a todos, cada uno de ustedes. Me gustaría empezar con poner algunas imágenes en su mente. Yo creo que todos nada más falta que prendamos cualquier televisión, veamos noticias o algo para, no sé, Turquía, tsunamis, violencia a menores, drogas, asesinatos, todo eso, ¿verdad? Pero bueno, no todo está perdido y me gustaría compartirles algo de la palabra. Si quieren apúntelo y cuando me acompañan, es la segunda carta de Pedro en el 3, versículo 10. Se lo voy a leer. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Dios Padre, gracias Dios, estamos reunidos aquí, Dios, en tu presencia, Dios, para estudiar tu santa palabra, Dios. Gracias Dios por traernos con bien, Dios, escuchando testimonios de lo mucho que tú puedes hacer, Dios, de lo que a veces somos incrédulos, Dios, pero sabemos que los milagros existen, Dios, creyendo y teniendo fe en ti, Dios. Gracias por los que estamos reunidos aquí, Dios. Te pedimos que nos dé luz, Dios, nos des entendimiento para tu palabra, Dios. Te pedimos, Dios, que tu siervo hable con denuedo tu palabra, Dios, que no ponga, ni quite, ni añade nada de tu santa palabra, Dios. Que la exprese y que la explique tal y como viene en tu santa palabra. Te lo pedimos y te lo imploramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos, una vez más. Bienvenidos a Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Hoy, sábado 18 de febrero del 2023. Nuestro servicio va a ser diferente. Vamos a hablar de algo diferente. Vamos a hablar de una de las más grandes promesas de Dios a sus hijos. Y esto es bien interesante porque tenemos que ponerlo en nuestra mente como una prioridad. Nuestra prioridad como hijos de Él es justamente aceptar las promesas que Él tiene para nosotros. Son promesas de vida, son promesas de amor. Y pues vamos a basar el tema en Apocalipsis 21, capítulo 21, versículos 1 al 4. Apocalipsis 21, 1 al 4. Pero mientras lo encuentran, me gustaría que me acompañaran en una oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir tu sagrado mensaje. Por favor, Señor, te pido que me encuentres digno de poder compartir esta palabra con mis hermanos y que esta palabra sea una semilla que germine con abundante fruto en los corazones de cada uno, Señor. Te pido, por favor, que para todos sea provecho, sea edificación el mensaje del día de hoy y que haya un aprendizaje real, un aprendizaje que cambie vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listos? Apocalipsis 21, del 1 al 4, dice lo siguiente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. Híjole, hermanos, ¿cómo no emocionarnos con esta promesa? Ya el Señor está preparando todo para nosotros, o ya lo preparó de antemano. Pero tenemos que ser dignos de esa promesa. Tenemos que sabernos dignos y sentirnos dignos de esa promesa. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Interesante? Hermanos, durante mucho tiempo, por toda la existencia de la humanidad, siempre el ser humano ha tenido un deseo en su corazón de ir más allá de lo terrenal, más allá de lo que puede percibir con sus sentidos, más allá de lo que puede ver, tocar, escuchar, más allá de lo que puede olfatear, más allá de lo que puede degustar con la lengua. El ser humano siempre ha tenido una inquietud, y por eso tenemos las tribus antiguas, ancestrales, que tenían como dioses al sol, a la luna, al viento, tenía como dioses a los volcanes, y pues las cosas naturales que de alguna manera ellos pensaban que tenían un poder sobre ellos, un poder sobre la vida y la muerte, un poder sobre cualquier cosa que pasara. Y por eso tenemos ahora cosas tales como los horóscopos y la lectura de las cartas, y cosas que están aprovechando la curiosidad humana natural por conocer lo que hay más allá. ¿Cierto? Y hermanos, es lo triste de que no están buscando en el lugar correcto. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y empezamos a entender el poder sobrenatural del Señor para poder regular nuestras vidas, es entonces cuando nos damos cuenta de la verdad. Nos damos cuenta de que sí hay más allá, de que sí hay otro plano, otra dimensión, sí hay otros lugares, vamos a decirlo así, porque terrenalmente no podemos describirlos de otra forma, pero se refiere a dimensiones, se refiere a espacios o tiempos muy diferentes a los nuestros, en los cuales se desarrolla toda la actividad espiritual. Y hermanos, eso nos va quedando claro poco a poco, conforme vamos entendiendo lo que el Señor nos dijo cuando vino en su ministerio de 3 años aproximadamente. Nuestro Señor Jesucristo nos fue encaminando hacia allá. Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene a Dios Padre si no es a través de Él. Ya te está diciendo directamente que no busques más, no busques en ninguna otra parte. Esa inquietud natural que tienes en tu corazón, ese deseo que sientes, esa necesidad que tienes de saber que hay más allá, esa curiosidad por saber qué Dios tiene para ti, para tu familia, para tus generaciones, todo eso está contenido en la sagrada y bendita palabra de Dios. Él te está guiando para que tú atiendas el llamado de Dios, para que tú te humilles ante Él, abras tu corazón, abras tus oídos espirituales y tus ojos espirituales, para que Él te dé a entender su mensaje directamente. Si sabes que Él tiene un propósito para ti, Él tiene un propósito bien claro para ti, lo podemos encontrar en Romanos, ¿sí? El propósito para el cual fuiste llamado como hijo de Dios es un propósito que tiene que ver siempre con seguir a Cristo, con imitar a Cristo, con hacer las cosas que hacía Cristo, tomar la actitud que tomaba Cristo, ¿sí? Si queremos ser como Él, tenemos que andar como Él anduvo, dice la palabra. Y precisamente eso es lo que el Señor quiere de nosotros.
no es lo mismo tener a un Dios, entre comillas Dios, o con letra D minúscula, ¿verdad? Un Dios que no es el Dios verdadero. Un Dios que hace lo que tú quieres, que hace cosas o que tú crees o le atribuyes cosas que realmente no son lo que tú esperas o lo que tú necesitas. Tú quieres entender que hay un poder más allá y por eso existe lo que llamamos idolatría. Por ejemplo, las antiguas tribus que poblaron México, lo que es ahora México, Centroamérica, los aztecas, los mexicas, los tenochcas, los tarascos, los olmecas, todas esas tribus tenían sus dioses. Le llaman el panteón. Panteón quiere decir muchos dioses o todos los dioses. El panteón o el grupo de dioses, pues cada uno tenía un poder diferente. Y que Huitzilopochtli era hijo de Coatlicue, pero también era esposo, y que además tuvieron una hija que se llamaba Cololxauhqui, y que esto y que el otro. Y te metes en cosas de historias que sales mareado, ¿no? Tantas cosas revueltas. Es interesante conocer la arqueología, pero la verdad es que el propósito de tu búsqueda, el propósito de tu ciencia, el propósito de tu investigación tiene que estar orientado a satisfacer una necesidad tuya que va más allá de lo material. Dicen que la ciencia se originó por buscar la verdad y desafortunadamente los hallazgos científicos cambian con el tiempo. Así que, ¿cuál verdad es esa que está cambiando con el tiempo? Hay una sola verdad absoluta, que es la verdad divina, la verdad de Dios. Esa no cambia. Esa es totalmente inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia, nunca. Es eterna. Nuestro Señor es verdad. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque siempre encontramos evidencias de las diferentes civilizaciones representando en las paredes ahí con pinturas y con cosas así, lo que ellos sienten o piensan que hay más allá. Ellos en su búsqueda, en lo que ellos creen, es que se me apareció el dios Osiris, y Osiris me dijo que necesito, hacer algo, ¿verdad? Y ahí lo ponían en su representación de jeroglíficos y figuritas y cositas. Pero hermanos, todo tiene un común denominador, incluso en la actualidad. Ahora seguimos con esas actitudes, seguimos buscando esa verdad, entre comillas, espiritual, que hay más allá de lo que percibimos con los sentidos físicos. Y es por eso que caemos en errores tremendos. Y nos involucramos con sectas, nos involucramos con diferentes grupos de pensamiento, que pues te están engañando, te están dando una verdad que tú quieres oír para satisfacer ese deseo de curiosidad que tienes, pero no te están dando la verdad. Y a veces tú lo sabes, a veces tú conscientemente sabes que lo que te están dando no es cierto, pero como te gusta escucharlo, ahí vas. Desafortunadamente así es. Pero bueno, ¿a qué vamos con esto? El Señor tiene preparado para sus hijos una promesa que no solamente viene en Apocalipsis. Hay quienes dicen, no, es que los antiguos agregaron ahí el libro de Apocalipsis nomás para asustar a la gente y nada más para que se dieran cuenta de que estaban teniendo un mal camino y para que el pueblo de Israel reaccionara y se volviera a Cristo, cosa que no ocurrió, ¿verdad? Ocurrió parcialmente. Pero si estás dudando que el Apocalipsis, cuando habla de esta promesa, no está siendo cierta, entonces te invito a que vayas al libro de Isaías. Por favor, ve a Isaías, ahora mismo. Isaías capítulo 65. Vamos a leer algo muy interesante aquí. Isaías 65, versículo 17 en adelante, por favor. Cuando lo tengan, digan, gloria a Dios. Isaías 65, versículo 17. Gloria al Señor. Fíjense bien qué interesante lo que dice aquí. ¿Quién es Isaías?
profeta de Dios, profeta mayor. Es uno de los 4 conocidos como profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y luego hay otros 12 profetas llamados menores, no porque no tengan tanta importancia, sino porque su profecía estuvo más enfocada exclusivamente al pueblo de Israel y nada más. ¿Sí? Pero volvamos a Isaías 65. Fíjense bien lo que dice aquí en el versículo 17. Dice lo siguiente: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Otra vez. Ya van 3 veces que lo escuchamos hoy. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Lo voy a repetir. Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, dice el Señor. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Qué hermoso. Y me alegraré con Jerusalén. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. ¿Quieren más? Qué hermosa promesa. Isaías se estaba dirigiendo al pueblo de Judá. Él se estaba dirigiendo al pueblo de Judá. Pero esta promesa se aplica a la iglesia también, porque es una promesa para los que somos fieles al Señor. No importa de dónde seas ni a qué grupo pertenezcas. Si tú eres fiel al Señor, eres digno de tener esta promesa. Eres digno de reclamar esa bendición. Eres digno de ser considerado su hijo. Amén. ¿Vamos bien? Fíjense bien qué interesante lo que dice Isaías. Dice que de lo primero no habrá memoria. O sea que todo lo anterior, todos los pecados, toda la idolatría, toda la fornicación, toda la avaricia, todo el egoísmo, todo eso que aquejaba a la humanidad, va a ser olvidado. Va a ser puesto a un lado. Va a ser desechado, porque ahora tu vida es nueva. No hemos estado insistiendo desde hace un mes en el nuevo nacimiento, en la regeneración, que tenemos que ser, supuestamente tenemos que tener unas condiciones cumplidas para poder decir que somos nacidos de nuevo. ¿Se acuerdan de eso? Lo veíamos hace un mes. Y hablábamos de que había que conocer a Jesucristo, había que conocer y creer su palabra. Había que conocer bien el Evangelio, estarlo usando, operando en él para que nuestra vida realmente cambie, que sea santificada, que se aleje de cualquier cosa que pueda oler a pecado. Pero también teníamos que confesarle a Cristo. Tenemos que decir: hey, Cristo cambió mi vida.
Cristo cambió mi vida porque Él me dio la oportunidad de ser salvo. Porque para mí hay una recompensa en el cielo. Porque para mí hay un lugar celestial por la eternidad en el cielo. Porque yo ya me arrepentí de mis pecados. Ya he sido justificado. Ya he sido redimido. Ya reconozco que Jesús pagó el precio de mi pecado con su propia vida. Así que yo ya reconozco eso. Y yo se lo agradezco y le entrego mi vida por esa razón. Cuando tú haces eso, entonces ya eres nacido de nuevo. Ya eres salvo. Ya eres hijo de Dios. Y no hay vuelta atrás, hermano. No hay vuelta atrás. No te vayas con la idea de que ya pasaste por ese proceso, ya tuviste ese evento de nacer de nuevo que dijiste, ya soy otro. El bautismo no es el nuevo nacimiento, quiero decirles. Cuando tú te bautizas, solamente estás demostrando ante Dios y ante la gente que tú reconociste a Dios como tu Señor y Salvador. Es lo único que está pasando. El bautismo no te está salvando a ti. No te está quitando, como decían a las abuelitas antes, cortando la cola. De que nacía el niño con cola como si fuera diablo y que con el bautismo se le cortaba. No es así, hermanos. No se vayan con la idea, ¿ok? Por favor. Pero sí, hermanos, cuando naces de nuevo, ya aspiras a lo que Dios te ha prometido. Ya crees tener ese derecho. Ya de alguna manera el Señor te dijo, mira, si tú crees en mí, tú me sigues, tú me confiesas. Entonces, mi espíritu va a estar contigo. Y es en ese momento cuando ya tienes que convertirte, tienes que irte al camino que Él te marca. Y ese camino siempre es un camino de santidad. Siempre es un camino bueno, un camino de obediencia. Porque la única condición, la única real condición para que tú accedas a las promesas de Dios como hijo suyo es que le obedezcas. Que le obedezcas. A pesar de todo. A pesar de que es que Dios me castigó, es que Dios me mandó este problema del ojo, no puedo ver, es que Dios me cortó una pierna, es que Dios me hizo esto. ¿Cómo voy a seguir y obedecer a un Dios tan malo? No digas eso, ni siquiera lo pienses, porque en realidad si el Señor te dio ese tipo de calamidad o prueba, como tú la llamas, fue por una razón positiva para ti, una razón buena para ti. Fue para que tú no te escaparas otra vez del corral, como las ovejitas tercas que las encierran y se quieren salir y están brinque y brinque la barda y hasta aprenden cómo hacerlo cada vez más. Hasta que llega el pastor y pum, le rompe una patita. Ahora sí, salte. Ya no va a poder. A veces nos tienen que romper una pierna para que nos mantengamos dentro del redil del Señor. Así que, ni modo. Así es como funcionan las cosas. Eso no quiere decir que Dios no te ama. Claro que te ama. Y porque te ama, está protegiendo tu vida. Está evitando que tú te pierdas más de lo que ya estás. Por eso hay que reconocer eso, hermanos. Hay que reconocerlo. Y hay que tomarlo bien en serio. Porque de otra manera, hermanos, estamos nomás jugando al cristiano. Nomás vamos a la iglesia o escuchamos canciones cristianas en el radio. Me acuerdo que yo agarraba ahí el carro y ponía todo volumen, una canción cristiana y venía yo cante según yo. Y eso no es ser cristiano. Eso no es. Así que tengamos muy en cuenta eso, hermanos, por favor. Seguimos leyendo. Cuando en el versículo 18 dice Isaías, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre, o sea, para siempre, eternamente, en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. ¿Qué está trayendo el Señor? Alegría y gozo. No hay ningún Dios que te pueda garantizar eso. Los antiguos filisteos tenían un dios llamado Dagón. ¿Han oído hablar de eso? Y tenía cara de pescado, o no sé qué, cómo era, no me acuerdo bien. Pero era un pedazo de piedra, ¿no? Con forma de monstruo.
tenía cosas ahí de diferentes animales. Casi todos los dioses antiguos tenían alguna similitud con animales. O bien eran mezclas de animales o tenían mezclas de humanos con animales. Los dioses egipcios tenían cuerpo humano y cabeza de animal, como Anubis, como Horus, como todos esos. En la mitología griega no, tenían pura figura humana, nada más. Pero eran dioses pecadores. Un dios se metía con la esposa del otro. Y luego otra mujer, diosa, ¿verdad? Que le puso los cuernos al marido, al dios marido, pues se metió con alguien más y que tuvieron hijos que eran así y así, y que empezaron a meterse dioses con humanos, según la mitología griega, ¿verdad? Y de ahí nacieron lo que llamaban ellos semidioses. Por eso los griegos del tiempo de Cristo pensaban que cuando Pablo hablaba de Jesucristo, hablaban de un semidios, de que era una mezcla de hombre con Dios, y no era 50% hombre y 50% Dios, no. Él siempre fue Dios 100%, y hombre también 100%. Estaba sujeto a las mismas pasiones, las mismas debilidades, las mismas cosas que cualquier otro ser humano. Pero él no tenía la fuerza de Hércules, él no tenía tampoco la inteligencia de Atenea, ni nada de eso, de los griegos. Por eso los griegos estaban como sacados de onda, de que venía alguien a decirles, este es Dios. Dios en persona vino y nos salvó a todos. Y tú también puedes salvarte si crees en Él. Ese fue el mensaje entonces. Y ese es el mensaje ahora también. Amén. ¿Por qué gozo y por qué alegría? Porque cuando el ser humano siente gozo y alegría? Cuando todos sus problemas fueron resueltos. Cuando ya no tiene ninguna necesidad de nada más. ¿Cierto? La alegría y el gozo es el efecto de que todas tus necesidades están cubiertas. Ya no tienes problemas de ningún tipo, ni materiales ni espirituales. Ya todo está resuelto. Por eso el Señor lo dice así, porque Él, al estar con su pueblo, ¿qué puede necesitar el pueblo? Nada. ¿Se dan cuenta? ¿Quién no quiere tener a Cristo con él o consigo? Todos queremos que la presencia de Dios siempre esté en nosotros, que el Espíritu de Él siempre esté en nuestros corazones. Eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos. Y Él dijo, sí, voy a estar contigo y te voy a hacer que tengas alegría y gozo. Y tú lo ves, hermano y hermana, cuando vas caminando por la calle, cuando vas al súper, cuando vas aquí o allá, tú estás viendo cómo la gente te mira diferente. Y no es porque te traigas la etiqueta pegada del vestido o algo, no. Es porque traes una como luz en ti. Una mirada de serenidad, una mirada de paz. Traes tú una actitud diferente a la de los demás. Puedes estar en la fila esperando entrar al banco y todos están ahí como enojados y molestos y hablando por teléfono y tú estás bien tranquila o bien tranquilo. Tú estás sabiendo que Dios está contigo. Tú estás orándole a Dios y dándole gracias por ese día y por la oportunidad que tienes de estar ahí, de estar vivo. Y a lo mejor hasta estás pensando en irte a tomar un cafecito después. Pero a lo que voy es a esto, hermanos. Cuando tienes tu mente en Cristo, en Dios, cuando tienes tu mente así, se te van los problemas. Lo único que hay es gozo. Y tienes problemas, pero sabes que ya el Señor tiene cuidado de todo eso. Ya tienes una confianza plena en que Él lo va a hacer. Así que el Señor prometió eso. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva son ese lugar donde tú vas a estar así, con un gozo que nunca va a terminar, con una alegría indescriptible, que no sabes ni por qué la sientes, pero así vas a estar. 19. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Un Dios que se goza, un Dios que siente, un Dios que tiene emociones. Para aquellos que dicen que Dios es una energía y una fuerza como la de Star Wars. No, hermanos, Dios es una persona espiritual, es un espíritu. Dios, dice la palabra, Dios es espíritu.
pero este espíritu tiene emociones. También se enoja, también se goza, también se entristece. Amén. Por eso lo dice así: y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Hay quienes dicen, bueno, aquí lo que está diciendo Dios es que va a seguir habiendo muerte en el cielo. La gente va a seguir muriendo. No, no es eso lo que quiere decir, hermanos. No es eso. Lo que quiere decir es que la gente o las personas que tengan este privilegio de estar en la presencia de Dios, no importa si llegaron allá siendo niños o llegaron allá siendo viejos, siempre van a estar en su presencia y siempre van a estar sujetos a la justicia de Dios. A eso se refiere. ¿Por qué digo justicia? Porque dice que el pecador de 100 años será maldito. O sea que el tiempo no borra las cosas. En el reino de Dios el tiempo no borra lo que hiciste. No borra cómo te portaste. Esta situación aplica, hermanos, tanto a nosotros como a los que no están creyendo en Dios, a los que no están siguiendo a Cristo. Todas esas personas que desgraciadamente están perdidas van a ser parte de lo que dice aquí: y el pecador de 100 años será maldito. O sea, no importa que tengas vida eterna. Si tienes una vida en pecado, va a ser una vida eterna en pecado. Y vas a estar sujeto a los castigos y a todas las consecuencias de haber sido así. Es por eso que es tan importante, y por eso todos los apóstoles insisten en que debemos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer las cosas. ¿Sí? Nuestra conducta sí define nuestro futuro. El confesar a Cristo como Salvador y creer en Él ya en sí es el principio de que tú realmente ya tienes acceso a los beneficios de Dios. Ya tienes acceso al cielo. Pero les voy a pedir por favor ir a Gálatas capítulo 5 para hacer una aclaración muy importante. En Gálatas capítulo 5, cuando lo tengan digan aleluya. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y es solo por darles un ejemplo. En Gálatas 5, 19 en adelante, habla de aquellas cosas que te impiden estar en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Te lo digo una vez, para que lo sepas si es que no lo sabes, pero yo creo que ya sabes. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, el producto del mundo, el producto del humano, material, que son adulterio, meterse con la esposa de otro o con el esposo de otra; fornicación, meterse con alguien que no es tu esposa; inmundicia, todo lo malo, todo lo que es despreciable, eso es inmundicia; todo lo que no sirve, eso es inmundicia; todo lo que apesta, todo lo que contamina, eso es inmundicia. Y estamos hablando en sentido espiritual, ¿sí? Lascivia, deseos malsanos, todo ponerlo en términos de sexo, todo ponerlo en términos de placer físico. Y desgraciadamente tenemos tantos casos. Venía viendo un video que me mandaron de una secta que se llama Iglesia del Dios Todopoderoso, no sé si la han oído mencionar, que tiene mucha presencia en el grupo de WhatsApp, en la aplicación, que ya empezaron a investigar, porque hay mucha relación entre desapariciones de jóvenes, de mujeres jóvenes de 15 años, de así, porque se fueron de su casa a escondidas por seguir a esta secta religiosa. Y esta secta tiene páginas en internet y todo, pero está siendo investigada a nivel internacional
porque creen que esto es como una forma de esconder tráfico, una red de tráfico infantil. Una cosa horrible. Y la gente que se quiere salir de esa religión o de esa secta, la están matando. Una cosa terrible. Y bueno, lo digo nada más porque esto de lascivia tiene que ver no nada más con lo sexual, tiene que ver con cualquier cosa que tenga que ver con cuestiones físicas, placer físico, el buscar, el complacer lo físico, lo material nada más. Eso es lascivia. Y luego tenemos idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Qué son disensiones? ¿Alguien sabe? Disensiones significa desacuerdos. Desacuerdos. Pero estos desacuerdos no son solamente yo no opino igual que tú y ya, sino yo no opino igual que tú y te mato porque yo no opino igual que tú. ¿Sí? O hacerle daño a alguien por una diferencia de ideología o de pensamiento. Como aquellos extremistas de diferentes religiones, como en el caso de los fundamentalistas islámicos, ese sería un caso de disensiones. Herejías, cuando estás distorsionando la verdad de Dios, eso es herejía. Distorsionas la palabra mezclando mentiras con verdad. ¿Sí? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que los que tienen algo de esto, que todavía lo practican, que todavía vuelven, que todavía les gusta, que todavía piensan en eso, como en el caso de los israelitas que salieron de Egipto y estaban deseando volver, a pesar de que eran esclavos ahí, es que ya teníamos cebollas. Ah, qué padre. Me encantó la idea de la cebolla. Entonces, así a veces, cuando un pecador sale de esa vida, porque ya alguien lo convence de que la palabra de Dios es el camino, y ya empieza y lo cree y empieza a trabajar en la obra de Dios, y luego recuerda y mira hacia atrás. Yo me acuerdo, antes me iba tan bien, antes hasta me compraba un carro con el dinero que me robaba del banco. Me iba a todo dar, nadie me decía nada y nadie se dio cuenta. O sea, estás volviendo al pecado, estás buscando, o tu corazón está todavía allá. Te pregunto, una persona así, ¿tú crees que es nacida de nuevo? No, no lo es. Fuiste engañado si te dijeron que lo eras, o si te dijimos que lo eras, porque no es verdad. Tú no eres nacido de nuevo y no tienes acceso al reino de Dios mientras sigas pensando en el pecado, mientras sigas extrañando aquello que hacías que sabes que está mal, que sabes que a Dios no le agrada, que no te puedes parar firme. Por cierto, tenemos un tema la próxima semana sobre la guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual. Tiene que ver con lo que estoy diciendo en este momento. Tienes que plantarte firme, firme en tus convicciones, firme en tu fe, porque esa es la única manera de poder acceder a lo que te prometió el Señor. Nada más así, hermano. Y créeme que no es tan difícil, porque si tú realmente le crees a Dios, si tú realmente tienes tu fe bien puesta en su palabra, Él te va a ayudar a que lo hagas, porque tú solo no puedes. Amén. ¿Vamos bien? Bueno, ya leímos Gálatas, ya leímos las cosas que no debemos hacer para no perder el derecho de estar en el reino de Dios con Él, en ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Pero bueno, hay varios versículos más que hay que leer. No vayan a la Biblia, nada más anótenlo por favor. Mateo 24:35 dice algo muy interesante. Dice, estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjense bien. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir el Señor con esto?
que lo que hay en la tierra, lo que hay en el cielo, puede que no sea eterno, puede cambiar, pero la palabra de Dios va a prevalecer, va a permanecer, y todo lo que Él ha prometido para nosotros ha de cumplirse, porque es promesa de Dios. Hay que tomarlo en serio también, hermanos. Qué bonito es cuando tu Padre Celestial te ofrece algo, y tú como un niño inocente quieres tener acceso a eso que Él te quiere dar. Tú quieres esa bicicleta, tú quieres ese juguete como niño, ¿verdad? O niña. Tú quieres que te regale algo tu papá, y cuando te lo regala te sientes tan bien y te dan ganas de abrazarlo y decirle gracias papá. ¿Sí? Normalmente así es. ¿Cuánto más tu Padre Celestial? Tu Padre Celestial te va a dar a manos llenas, incluso antes de que tú le pidas, todo lo que tú necesitas para poder hacer el plan que Él tiene para ti. Amén. ¿Vamos bien, hermanos? Vamos a otro versículo interesante. Apocalipsis 3:20. Este versículo, van a decir, ¿y qué tiene que ver esto con el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Qué tendrá que ver? Apocalipsis 3:20 dice el Señor. ¿Ya lo tienen? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A ver. ¿Cómo está eso? ¿Le entendieron? ¿Les gustaría que eso pasara? Que llegue el Señor Jesucristo. Quiero cenar contigo. Hay un pasaje bíblico en Mateo donde habla de un señor llamado Zaqueo. Era un cobrador de impuestos, todos lo odiaban porque era tremendo. Y era chaparrito y no alcanzaba a ver, quería ver a Jesucristo, lo quería ver. Sabía que iba pasando por ahí con una multitud atrás de él. Y como no podía ver, se subió a un árbol ahí encaramado, ahí está viéndolo pasar. Y luego el Señor se detiene, voltea y lo ve. ¿Y qué le dice? Zaqueo, es necesario que bajes, porque es necesario que esta noche yo pose en tu casa. Así le dice, ¿verdad? ¿Cómo se habrá sentido Zaqueo? Él ni en cuenta, él no sabía que el Señor iba a hablar con él en ese momento. ¿Sí? Así nosotros, hermanos. A veces andamos de curiosos ahí siguiendo al Señor, yendo a una iglesia a ver qué dicen, oyendo a otra, escuchando prédicas, leyendo la Biblia aquí y allá, buscando. Estamos buscando algo cuando hacemos eso. Estamos buscando algo. Y cuando encontramos la verdad, cuando encontramos la verdadera interpretación del Evangelio de Cristo, cuando encontramos precisamente aquello que satisface nuestra necesidad, entonces nos gozamos, nos sentimos bien y pensamos y agradecemos al Señor porque Él nos tiene misericordia. Él nos tiene esa protección, Él nos tiene ese amor tan inmenso que no podemos comparar con nada. Les quería hacer otra pregunta, ya para terminar. Imagínense ustedes una persona ciega de nacimiento, una persona que no ve, nunca ha visto, y de repente pasan los años y encuentran un método médico maravilloso, lo llevan, lo operan y la persona puede ver. ¿Cómo creen ustedes que se sentiría esa persona cuando abre los ojos? Y empieza a percibir los colores, empieza a percibir las figuras de los humanos, empieza a percibir los movimientos, empieza a asociar sonidos porque está acostumbrado solamente a oír.
asocia los sonidos con las imágenes. Ve cómo se mueve la boca de la persona al mismo tiempo que escucha. Imagínense una cosa tan maravillosa. ¿Cómo se sentirían ustedes que de repente no ven, de repente no tienen, nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo? Y de repente, estando en oración, Él se les manifiesta y les dice: no temas, estoy contigo. Y ese problema que tienes ya no es más. ¿Qué sentirías? Paz, felicidad, agradecimiento. Exactamente. Gracias. Muy bien. Y eso es lo que queremos sentir, hermanos. Eso es lo que queremos expresar. Precisamente al tener nosotros la esperanza de vida eterna que el Señor nos da, ese cielo nuevo y esa tierra nueva son para nosotros. Tenemos que aceptarlo, pero también tenemos que ser dignos de estar ahí. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te damos gracias por el mensaje del día de hoy, que nos dé esperanza como creyentes, que sabemos nosotros que tenemos una esperanza buena en ti, que tú has establecido una promesa que es la mayor de todas para nosotros como cristianos, que queremos estar ahí contigo, Señor, que nada de lo material va a importar más. Ya no nos importan los lujos, las casas, los perfumes, los carros, los relojes, los zapatos, no nos importan ya. Ahora lo que queremos es solamente estar ante tu presencia, Señor. Tú nos habrás dado de un cuerpo transfigurado, un cuerpo incorruptible, para poder estar contigo, Señor, por toda la eternidad, siendo iluminados solamente por la luz de tu gloria, que nunca se va a extinguir, que siempre va a estar ahí, que no va a haber nada de tinieblas, de oscuridad a nuestro alrededor. No va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber clamor, no va a haber enfermedad, no vamos a tener ningún tipo de preocupación ni dificultad. Es un mundo maravilloso, un mundo que muy apenas podríamos imaginarnos, pero Señor, tú lo harás realidad para nosotros. Te damos gracias por tu inmenso amor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien amamos y seguimos fielmente. Gracias te damos, Señor. Amén. Gracias, hermanos.